Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un tutorial de Procreate. Vamos a hacer paisajes parecidos a los que tenemos aquí. Para ello vamos directamente a la aplicación de Procreate. En la parte superior vamos a añadir un nuevo lienzo de tamaño A4. Le voy a hacer un poquito más pequeño para mejor visibilidad. Y aquí vamos a añadir un color azul. Este color va a ser el color de nuestro cielo, entonces para tenerlo en cuenta, no hay mucha ciencia, pero es importante. De ahí voy a añadir un color un poquito más turquesa, un poquito más claro. Algo así. Con la brocha de aerógrafo, el aerógrafo suave, voy a ir al tamaño más o menos un 20, un 23 y voy a trazar algunas líneas diagonales. Voy a tener aquí la parte de ajustes, desenfoque gaussiano, hasta que me quede algo parecido a esto de aquí. Voy a añadir una nueva capa. Ahora voy a utilizar un color un poco rosa, un poquito más tirando al blanco también, algo así más o menos. Voy a hacer una línea y luego voy a utilizar un color amarillo, algo así como de este color, y parece que ya está bastante bien. Cuando tengamos algo similar a esto, le vamos igualmente a dar un desenfoque gaussiano, que me quede algo así, que se noten los colores, pero tampoco hay mucha ciencia. Me parece que está un poco bajo, entonces todo este layer yo lo voy a subir un poquito y ya tengo toda la parte del fondo hecha. Cuando tenga algo así, lo que voy a hacer es añadir una nueva capa. Voy a utilizar el mismo color azul que utilicé al inicio, el color más oscuro, y voy a ir a la parte de brochas, en la parte que sea Luminescence, abajo de Vintage, y voy a utilizar el que dice Nebula. Si es que lo hago con el dedo, esto es un poco brusco, un poco grueso, entonces voy a cambiar el modo de capa a añadir y vamos a utilizar para esto el pincel. Voy a bajar la opacidad también a un 60% para este. Creo que ya estaba ahí, pero bueno, en todo caso, para tenerlo presente. Vamos a tener algo así. Y después de esto vamos a ir a Glimmer. Está un poco fuerte, entonces voy a hacerlo en una capa y voy a bajar la opacidad y voy a bajar el tamaño. Esta capa también la vamos a tener en añadir. Sí, algo así. Me parece que no queda tan orgánico. Es importante hacer algunas pruebas hasta que estemos satisfechos. Creo que con unos cuantos puntos es más que suficiente. Y en la misma capa vamos a cambiar para Flare. Y aquí va a ser un 2% nada más. Voy a dibujar manualmente algunas estrellas. Cuando tenga algo así, vamos a unificar todo. Esto de aquí va a ser el cielo, la parte de atrás. Si quieren, le parece que esté muy claro o algo, lo pueden igualmente ajustar en la parte de curvas. Si lo quieren más oscuro, más azul, lo que necesitemos. En este caso, yo lo voy a hacer un poquito más oscuro, que me quede algo así. Y cuando ya estemos satisfechos, vamos a ir a la siguiente capa. Aquí voy a ir con el color un poquito un violeta, un poquito más como tirando a la parte clara, pero a la parte también con menos saturación. Y vamos a cambiar el pincel, vamos a poner una de dibujar. Este que dice envelope está bastante bien. El porcentaje, aquí es importante una cosita a mencionar. Estos son los settings que yo le tengo en la parte de stroke, especialmente la parte de espaciado, que es 35%, ahí para que ustedes los tengan presentes. Y aquí el tamaño vamos a ir viendo más o menos. Creo que un poquito más grande está bien, 25%, ya mucho mejor.
Esto de aquí van a ser nuestras nubes, entonces no es importante hacerlo tan detallado, pero tener la idea, ¿no? Ahora con el mismo color, pero voy a hacerlo un poquito más oscuro. Y aquí vamos a hacer un alpha lock para poderle dar un poquito de sombras. Algo también que se puede hacer es darle un poquito más de claridad en la parte superior. Cuando tengamos algo así, lo que voy a hacer es quitarle el alpha lock y vamos a hacer un desenfoque gaussiano. ¿De cuánto? Vamos a ponerle un 5%. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a ir a un color café, color marrón más o menos. Un poquito tal vez más tirando a los grises, tal vez. Por aquí. El mismo pincel. Y vamos a crear una línea un poco irregular. Con el color un poco más claro, hago unos tracitos por debajo. Y ahora esto de aquí lo voy a hacer un alpha lock, desenfoque gaussiano, que me quede algo así. Y voy a repetir el proceso, pero esta vez con un color un poquito más oscuro. Entonces voy al mismo color, lo bajo. Es importante estar en una nueva capa. Y voy creando aquí lo que serían la siguiente capa de árboles. En este caso voy a ir a la parte de pinceles, el de entintado, el sirap. Y voy a ir creando un poquito lo que serían las ramas de algunos de nuestros árboles. No hace falta ser muy precisos, pero tener la idea, ¿no? Regresamos al pincel de dibujo de envelope. Voy a bajar el tamaño un poquito. Y voy a comenzar a dibujar las hojas. Si es que algo no nos queda bien, siempre podemos hacer, por ejemplo, esto de deshacer con los dos dedos, ¿no? Pero no hay mayor ciencia. Cuando tengamos algo así, igualmente vamos a ir a un color un poco más claro. Vamos a hacer el pincel más grande. Vamos a trazar aquí un color. Vamos a hacer todo esto un alpha lock y un desenfoque gaussiano, que me queda algo así. Cuando tenga este de aquí, vamos a quitar el desenfoque gaussiano del anterior y de este también. En el anterior vamos a hacer un desenfoque gaussiano de un 4% y en el último vamos a hacer un desenfoque gaussiano del 2%. Entonces todo esto de aquí vamos a seleccionar este y este también. Seleccionamos los dos y vamos a subirlos un poco. Ahí más o menos, apenitas. Vamos ahora al color que tenemos del café más oscuro. Vamos a hacerlo incluso más oscuro, ya cercano al negro. Y vamos a comenzar a dibujar nuestros árboles. Entonces comenzaremos con unas cuantas ramas. Si es que no les gusta el pincel, podemos cambiarlo siempre al de inking. Haciéndolo un poquito más grande debe estar bastante bien. Y es importante estar en una nueva capa. Quitamos la selección y ahí podemos añadir. En la nueva capa tenemos el color más oscuro y tenemos el pincel en su máximo tamaño, con la intención de crear estas ramas y nuevos árboles
Recuerden este pincel, la parte de la presión es importante. Igual podemos salir un poco del lienzo, no hace falta ser perfectos, ¿no? Al otro lado vamos a ir una rama diagonal más amplia, tal vez 2. Igual estamos un poquito fuera del lienzo, no pasa nada. Y ahí tenemos más o menos. En la misma capa voy a cambiar a dibujo. Y aquí el tamaño vamos a hacerlo un poquito más grande, más o menos 40-50%. Esto es para hacer la parte de las hojas. Igual podemos poner hojas ahí por la parte de las ramas. Recuerden, esto debe ser bastante orgánico. Cuando tengamos algo parecido a lo que pueden ver, vamos a hacer un alfa lock. El color lo vamos a oscurecer un poco más y vamos a oscurecer algunas partes de las ramas. Especialmente la parte de las hojas, ¿no? Voy a hacer el tamaño un poquito más pequeño. Voy a oscurecer también la parte externa de los troncos en este caso. Recuerden, con la parte de las sombras nos da ya un poco la idea de profundidad. Entonces, si es que algo va por delante, no necesitamos pintar la parte que está superpuesta, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos ya la idea de lo que necesitamos. Tenemos algo así. La parte de los árboles hemos finalizado. Vamos a hacer una capa más. Y aquí vamos a utilizar un turquesa. Y el aerógrafo, en este caso, con la medida de suave, ¿no? Estamos aquí en una nueva capa. Vamos a subir la opacidad. Y aquí vamos a darle un desenfoque gaussiano nuevamente. Más o menos así. Y todo esto de aquí, que es lo que vamos a hacer, es añadir una nueva capa, pero necesitamos hacer el reflejo de toda esta parte. Antes de ello, quiero añadir alguna parte interesante de iluminación aquí. Creo que voy a ponerle el sol ahí. Vamos a la capa de abajo, a la que es el fondo, y vamos a añadir una nueva capa aquí. Vamos a añadir un color medio claro, un amarillo claro, y vamos a ir a la parte de pinceles y la parte de iluminaciones en flare. Tendremos el tamaño pequeño que teníamos antes, y ahora vamos a ir a la modo de capa en añadir. Tenemos esto ya de aquí y tenemos ya nuestro sol. Cuando tengamos ya el sol listo, es el momento que ya podemos ir a la parte que les mencionaba antes. Vamos al layer superior y vamos a añadir. Aquí vamos a copiar canvas, y estando en la capa superior que está vacía, vamos a darle 3 dedos hacia abajo para que nos despliegue este menú. Vamos a ponerle en pegar y nos daremos cuenta que ya se ha pegado el lienzo completo. En la flechita de seleccionar, un flipping horizontal, y comenzamos a rotar de manera que nos quede boca abajo. Cuando ya tengamos esto aquí, seleccionamos la herramienta de lazo. Lo que me interesa es la parte del sol y de los árboles, que es una parte más interesante. Entonces yo cojo esa parte de aquí y la selecciono con el lazo. 3 dedos hacia abajo para que se me despliegue el menú. Cortar y pegar. Borro la parte del canvas que no esté utilizando, y esto lo vamos a utilizar, lo vamos a posicionar en la parte de abajo. Quiero que me quede achatado, entonces para ello en la parte de seleccionar le voy a poner en Freedom, y así ya lo puedo achatar. Y luego también quiero distorsionarlo un poco, quiero que se cree un poquito de perspectiva. Para ello solamente extiendo la parte de los vértices de abajo. Cuando ya tenga algo así, voy a seleccionar el desenfoque. En este caso no es desenfoque gaussiano, sino desenfoque de movimiento.
y tenemos algo así. ¿Cuánto? Dependerá de ustedes, pero yo creo que con un 20 o un 25% más o menos queda bien. Tenemos ya esto de aquí. Vamos a ir a un color claro, un poquito azul, y con este celeste vamos a ir a la parte de pinceles. Regreso a la parte de aerógrafo. En la parte de pincel aerógrafo de punta suave vamos a bajar esto a un 3% y vamos a comenzar a hacer algunas líneas. Recuerden, este es el reflejo que está en el agua, entonces queremos simular esa ilusión, ¿no? No hace falta hacer muchas líneas, con unas cuantas es más que suficiente. Y de ahí vamos a añadir una nueva más. Vamos ya acabando un poquito. Ahora vamos a escoger un color verde. Y este color va a ser el color de nuestras hierbitas de la tierra. Entonces aquí va a ser una brocha media. Estamos en la capa superior. Un tamaño un 10, un 9% en este caso, vamos a ver. Y vamos a hacer una línea. Voy a hacer una línea aquí. Y por aquí vamos a hacer un poquito más pequeño. Más horizontal. Eso. Algo así nada más. Que me genere la ilusión de mis hierbitas. Cuando ya tenga algo parecido a esto, vamos a ir al mismo color verde, a darle un poquito más de oscuridad. Cambiamos el pincel al de dibujar. Envelope, vemos el tamaño más o menos un 20-25%. Si puede ser más, depende de cómo ustedes se acomoden. Y vamos dibujando un poquito la parte de los arbustos, ¿no? Como les digo antes, no hace falta ser muy perfectos en este caso. Cuando tengamos algo parecido, vamos a cambiar a un color más oscuro y a la capa le vamos a dar un alfa loco. Entonces ahí vamos a dibujar la parte más cercana al agua con una brocha más pequeña. Podemos añadir tal vez algunas manchitas por ahí y por allá. Tendremos algo así más o menos. Y luego voy a ir a la parte de los pinceles medios, del color medio, ¿no? Y voy a cambiar el pincel a Syrup. Y ya voy a desbloquear el Alpha Lock para poder pintar manualmente algunas plantas. Como pueden ver, este es un trabajo manual que se disfruta bastante. No necesitamos hacer una obra de arte, pero sí tener la idea, ¿no? Y la intención, que es lo que me interesa en este pequeño proceso. Cuando ya tenga la parte de los medios, voy a ir ahora a la parte de los colores más claros. Si es que no tengo el color, lo puedo seleccionar igualmente. Y por aquí puedo estar haciendo lo que necesite. Puedo extender un poquito, invadir el color más claro. Puedo invadir un poquito el fondo, especialmente aquí en la parte del primer plano. Puedo hacer una especie como de cabellos que simula el césped. Invadir un poquito los colores. Tengo algo así. Finalmente voy a poner el color más oscuro y desde aquí voy a sacar algunas ramas. Ustedes verán
cuáles son las partes donde necesiten un poquito más de detalle. En mi caso, yo lo voy haciendo muy rápido, ¿no? Pero ustedes en casa tienen un poquito más de tiempo, pueden hacerlo con más cuidado. Cuando estemos más o menos aquí, en un escenario parecido al que tenemos, estamos ya casi por finalizar. Lo que nos faltaría es un poquito de iluminación nada más. Entonces voy a la parte de los árboles y voy a seleccionar el color medio que tengo aquí. A ese color lo voy a hacer más claro. Y el pincel que voy a utilizar es el mismo que utilizaba antes, es el de dibujo envelope. Y vamos a darle un poquito de iluminación en la parte que queda cercana a los troncos. Si ven que se pasan, es porque seguramente no está activado el Alpha Lock. Pero aquí sí está activado, entonces no tengo mucho de qué preocuparme. Especialmente la parte de los troncos, que es donde se refleja un poquito mejor la luz, ¿no? En este caso, cuando hayamos acabado la parte de los troncos, vamos a hacer un tamaño del mismo pincel, el mismo color, un tamaño un poquito más grande, un poquito de opacidad más baja. Y vamos a ir a la parte de las hojas, la parte superior, de los lados, las que ustedes consideren más cercanas a la luz. No hace falta irse muy al extremo, pero unos cuantos toques está bastante bien. Tenemos esto de aquí, todo esto de aquí creo yo que está un poquito claro, entonces yo lo voy a oscurecer. Voy a gama en la curva y hay unas penitas nada más. Tenemos todo nuestro paisaje casi listo. Voy a añadir una nueva capa, un color rojo rosa más o menos algo así. Vamos a ir a la parte de Luminance, Glimmer, y estamos en la nueva capa, un tamaño más o menos 25, y voy a ir añadiendo con el dedo. Como no se puede ver, vamos a hacer esta capa como añadir, como que fueran luces. Esto me da la ilusión de que hubiesen ahí unas cuantas hierbas, unas cuantas luciérnagas. Estamos ya casi por acabar. Lo que me parece que haría falta aquí es una pequeña capa de corrección. Con el mismo color de las flores voy a darle aquí. Voy a bajarle la opacidad a un 10%, un 12%. Y aquí vamos a ir a Soft Light. Entonces, más o menos para que tengan una idea, aquí está sin la corrección y aquí con la pequeña corrección. Si les parece mucho, podemos bajar la opacidad tal vez a un 8%. Entonces ahí ya los colores quedan más unificados. Aquí tenemos sin la corrección, se ven un poquito los colores más separados y aquí se han unificado. Ese es todo el proceso por el día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden darle su poderosísimo like, dejen su comentario en la sección de abajo y nos veremos muy pronto. Chao, chao.